antiguo relato irlandés que dice que en un mundo crepuscular, en algún lugar entre el cielo y el infierno, vive una raza de criaturas mágicas y traviesas. Desde luego, en estos tiempos ya no creemos en tales cosas. Pero cuidado, el relato tiene una treta cruel. Entre menos creamos, dice, más tenemos que temer. Leyendas de las Islas Británicas. Hadas y gnomos. Desde que existe gente en Irlanda, se han narrado cuentos de la estirpe mágica, una raza de seres intangibles y esquivos. Son la gente pequeña, como el astuto gnomo y su olla de oro. La sirena que seduce a los marineros hacia su perdición. Y el hada Banshee, con su aterrador gemido. Todos hemos escuchado estas antiguas y encantadoras fantasías, pero eso es lo que son, ¿correcto? Cuentos de hadas, artificios, inocentes narraciones para la hora de dormir y supersticiones infantiles. Nadie podría creerlas en este tiempo. Por lo tanto, estamos tranquilos, sabiendo que somos más sensatos y más sofisticados que los tontos que creen lo contrario. Pero hay que tener algo en cuenta. De acuerdo a la leyenda, las víctimas de estas criaturas siempre son los no creyentes, y muchos de estos antiguos relatos no son tan inofensivos, ni siquiera el más famoso de todos, la leyenda del gnomo. Un gnomo es un niño pequeñito y muy mañoso. Lo importante es nunca dejarlo de observar, porque si se le permite hará una mala jugada. Había un joven llamado Michael O'Grady. Un día, caminando por el campo, oyó un ruido. De pronto, según narra el cuento, Michael vio un gnomo. Veloz como un rayo, atrapó al pequeñín y le exigió que le diera su olla de oro. ¡Suéltame! El gnomo, al darse cuenta de que estaba atrapado, condujo a Michael hasta un árbol en medio del bosque cercano. Debajo de este árbol está el tesoro, dijo. Todo lo que Michael necesitaba hacer era desenterrarlo. Michael sabía que su minúsculo prisionero se escaparía cuando lo dejara solo, así que lo obligó a hacer un juramento. Tengo que irme un momento y me vas a hacer una promesa. Tienes que prometerme que si marco este árbol con esta liga roja que tengo en la pierna, no le quitarás la cinta. Prometo, dijo el gnomo. ¿Estás seguro? Prometo, prometo por la olla de oro. Bien, contestó Michael. Soltó al diminuto hombrecillo y amarró la cinta alrededor del árbol. Y Michael se fue a traer su pala. Cuando regresó, el gnomo se había ido, pero había mantenido su promesa. Hasta donde podía divisarse, todos los árboles tenían amarrada una cinta roja. Nunca sabría debajo de cuál estaba la olla de oro, a menos que cavara todo el bosque. Solo podía resignarse. Eso demuestra que no se debe confiar en un gnomo, son mañosos. Podríamos pensar que una pequeña travesura supersticiosa nunca le hizo daño a nadie. Sin embargo, algunos dirían que la travesura es lo que menos nos debería preocupar, porque se dice que estas criaturas tienen una faceta más siniestra. En toda Irlanda se encuentran sitios relacionados con esta faceta aterradora del hechizo de estos seres. Los solitarios arbustos espinosos y las formaciones rocosas, se dice, deben evitarse a toda costa. Si se perturban, se puede incurrir en la ira de los duendes. Claro está, eso es solo pintoresca superstición, ¿verdad? Como en todos los cuentos de fantasmas, no hay nada que temer. Eso era lo que cierto violinista pensaba, y como dice el cuento, vivió para arrepentirse. Era un maravilloso violinista y volvía a casa después de una gran velada. Podría haber seguido por el camino, pero... El violinista regresaba a casa una noche y decidió cortar camino. Pronto se encontró con una fortificación rocosa, vivienda de duendes y hadas. A su alrededor estaban las hadas, invitándolo a que las acompañara. Queremos que toques para nosotras, decían. Sin poder casi creer lo que estaba sucediendo, entró y comenzó a tocar para sus extrañas anfitrionas. Entró y lo primero que le dieron fue una deliciosa bebida. Le gustó y siguió tocando, y las hadas continuaron bailando alrededor de él. Transcurrió
transcurrieron las horas, y mientras las hadas bailaban a su alrededor, apremiándolo para que tocara más y más rápido, llenaron sus bolsillos de oro y su estómago de bebida. Y así continuó la fiesta durante lo que creyó que era la noche. Al fin, al amanecer, lo dejaron ir, perplejo pero contento, sus bolsillos llenos de relucientes monedas. Y cuando llegó a casa, Cuando llegó a su casa, se sorprendió al encontrar a un joven parado en su puerta. le dijo, ¿usted qué hace aquí? Usted nada tiene que hacer aquí, contestó el hombre. Ha estado ausente 2 años y yo me casé con su mujer. De pronto, el violinista se dio cuenta de que lo habían engañado. Rápidamente buscó el oro en sus bolsillos, pero todo lo que encontró fue estiércol de caballo. Estaban llenos de estiércol de caballo y el oro había desaparecido. Sin embargo, aún unos bolsillos llenos de estiércol y algo de tiempo robado parecen hasta cierto punto inofensivos. Y además es un juego, ¿verdad? Es solo un cuento de hadas. Realmente no hay nada que temer. ¿O sí lo hay? Como los ladrones, dicen, las hadas ambicionan lo que nosotros más apreciamos. Muchos creen que es un presagio de muerte en alianza con la muerte misma. Se dice que aquellos que han oído el gemido de la banshee o el sonido que hacen sus uñas sobre los vidrios de las ventanas a altas horas de la noche, pronto conocerán el verdadero sentido de la pérdida. Aún los más inocentes tienen razón para temer. Quienes creen los viejos cuentos dicen que las hadas son ladronas de niños. En las cunas donde los acuestan colocan unas criaturas marchitas que pronto se consumen y mueren. De acuerdo con la leyenda, el niño robado nunca envejecerá. Vivirá joven para siempre en un reino sin tiempo. Cada quien decide bajo su propio riesgo si cree o no, porque este reino, como las hadas mismas, siempre ha sido un enigma. Su existencia nunca se ha comprobado, pero más misteriosamente aún, tampoco se ha refutado. ¿Quiere ver un supuesto zapato de hada? También se enterarán de cómo algunas no son tan bondadosas como el hada azul de Pinocho. Es Leyendas de las Islas Británicas, aquí en el nuevo Travel Channel, People on Earth. Para muchos, todavía hoy en día, las hadas no son las simpáticas criaturas de alas sutiles de los cuentos infantiles. Quienes creen hablan de espectrales seres que cambian de figura, espíritus que pueden aparecer en cualquier forma, aún humana. Entonces, ¿cómo podemos estar absolutamente seguros de que nunca los hemos visto? De acuerdo con las leyendas, las hadas y duendes son criaturas esquivas y astutas que pueden aparecer y desaparecer sin dejar huella. Esto, desde luego, es conveniente para la gente pequeña. Si son invisibles, ¿quién va a decir que no existen? Hay quienes, sin embargo, aseguran haber encontrado pruebas. Durante el siglo XIX, en el suroccidente de Irlanda, un labriego encontró un curioso objeto que creyó ser un zapato de gnomo. Aterrorizado por la mala suerte que podría traerle, si se quedaba con él, lo regaló. Puede parecer raro, pero aún existe. Este es un zapato que fue encontrado en 1834. Se pueden observar varias cosas curiosas. Primero, pueden verse señales de desgaste en la suela y tacón. Y segundo, en algún momento fue remendado en forma bastante torpe. Hay 2 puntadas muy grandes en la parte de atrás del tacón. Alguna vez tuvo cordones. Se pueden ver los ojales aquí. Lo he mostrado a un zapatero. Me dice que es un trabajo de lo mejor que podría hacer un zapatero, aún mejor por su tamaño. Ustedes pueden ver cómo es de pequeño. También se lo mostré a la encargada de un museo de muñecas y ella me dijo que con seguridad no es un zapato de muñeca. Está demasiado bien hecho para hacerlo. Sería interesante examinar el cuero en un laboratorio. Esto no lo he hecho. Para hacerlo habría que cortarle un pedazo al zapato y creo que probablemente a los duendes no les agrade eso, ¿verdad? Estos temores pueden parecer inofensivos, pero otros no son tan inocentes.
El poeta Yeats escribió: visita, niño, las aguas y la naturaleza de mano de las hadas, pues el mundo está más lleno de llanto de lo que puedes entender. Este verso, El niño de piedra, tiene un mensaje agridulce. En el pasado, la leyenda del niño robado por las hadas nunca pretendió entretener, pues encierra una verdadera tragedia. Había tradiciones. Si el niño no se desarrollaba bien, tal vez lo habían cambiado. No era que el niño fuera incapacitado o tuviera algún atraso. Los culpables eran la gente pequeña. Lo habían cambiado por uno de ellos. En el parto con frecuencia a las mujeres se las llevaban los duendes. La mortalidad materna era muy alta. Las hadas venían a jugar y a interactuar directamente en la vida de la gente, y en esta forma se las podía culpar de toda suerte de contratiempos y percances naturales, que, de otra manera, eran difíciles de explicar. La muerte en la cuna, el síndrome de Down, toda clase de dolencias que afectan a los niños pueden haber sido la causa de estas supersticiones. Por lógica, la ciencia médica debería haberle puesto fin a estas creencias hace 100 años. Curiosamente, no lo hizo. Hay aún mucha gente que recuerda que a los niños les untaban ceniza en la cara para alejar a la gente pequeña. De acuerdo con la leyenda, los duendes son ladrones meticulosos y perspicaces, y los niños sucios no les interesan. Este tipo de costumbres en un tiempo era común. De los niños se hablaba en voz baja. Se decía que ciertos lugares eran habitados por los duendes, montículos, espinos y árboles. De acuerdo con la superstición local, quienes los perturbaban se arriesgaban a un destino peor que la muerte. Tonterías inocentes, podríamos pensar ahora. Pero queda un hecho, esos sitios todavía existen. Y hasta nuestros días, aun quienes dicen que no creen, nunca los destruirán, ni los ararán, ni siquiera cultivarán la tierra cercana. ¿Por qué? ¿A qué le pueden temer? Sospecharlo, son bastante inocentes. Algunos son refugios isleños muy comunes en Irlanda hasta la época medieval. Pero otros tienen un origen más oscuro, las tumbas de los antepasados prehistóricos de los irlandeses. Antiguos mausoleos de piedra y tierra donde los muertos fueron enterrados hace más de 4000 años. Luego, con el arribo de los celtas, un pueblo que llegó a Irlanda siglos antes de Cristo, estos viejos cementerios comenzaron a ser vistos como lugares peculiares, sobrenaturales. Sabían que estas tumbas no eran parte del paisaje natural. Sabían que algún pueblo de alguna manera las había construido. Pero era gente misteriosa del pasado. Entonces, trasladaron a sus dioses celtas continentales a estas tumbas de Irlanda y a los enigmáticos montículos que surgían en el paisaje. Los celtas tenían la creencia de que cuando las personas mueren no desaparecen, continúan viviendo en otro mundo junto a este. Por lo tanto pensaban que dentro de estas antiguas tumbas y estos viejos promontorios continuaba su vida la gente del otro mundo. Aún después de la llegada del cristianismo en el siglo V, sobrevivió la creencia en este misterioso mundo de los muertos. Gradualmente, a medida que desapareció el paganismo, las tumbas se convirtieron en fantasmales monumentos a los dioses y diosas, a todos los demonios desterrados y almas perdidas del pasado pagano de Irlanda. A pesar de la censura de la Iglesia, las viejas supersticiones se negaron a desaparecer. Durante siglos, los padres colocaban pinzas de hierro atravesadas sobre las cunas. La costumbre parece excéntrica ahora, pero en una época era muy lógica. Para los celtas, el hierro ahuyentaba a los espíritus malignos.
Y muchos siglos después sobrevivió la tradición y tanto las pinzas de hierro como las cerraduras se convirtieron en talismanes de buena suerte. Curiosamente, en una época en que esas creencias se consideran totalmente irracionales, aún persisten. Muchos de los que no creen no pueden comprobar que es solo una superstición. Los duendes y las hadas en cierto sentido son espíritus. Pero si existen o no, yo personalmente no creo en ellos. Pero creer es asunto tanto de emoción como de razón. Y yo no interferiría con un albergue de duendes. Esto es un montículo de tierra en el paisaje. Se ha dicho que quien excave uno de esos montículos o corte un árbol de duendes, un árbol solitario en el paisaje, quien lo corte tendrá mala suerte. Así que, aunque racionalmente no creo en ellos, no quisiera, sin embargo, interferir con estos sitios. Aun cuando los refugios de hadas y duendes ocupaban valiosas tierras que podían usarse para la agricultura, para construir carreteras y casas, nunca se perturbaban. Y muchos están convencidos de sus poderes mágicos. Conozco a un hombre, él fue compañero mío de colegio, que juraba que había visto a un gnomo sentado al borde de un montículo una mañana afeitándose. Bajo insistente interrogatorio, él persistía en su convencimiento de que había visto a un gnomo en la vecindad del montículo. Como ustedes se darán cuenta, la creencia de que eran los refugios de los duendes estaba muy arraigada. De ahí el nombre Morada de los Duendes. En el mundo moderno, la superstición que en un tiempo rodeaba a la gente pequeña se ha desvanecido. Pero aunque parezca raro, muchísima gente todavía cree. ¿Por qué? ¿Sencillamente es difícil acabar con las costumbres? ¿O realmente podrían las leyendas encerrar más de lo que creemos? En estos días tendemos a desechar las leyendas de duendes como cuentos inverosímiles e inofensivas supersticiones. Pero ¿por qué entonces tantos se aferran a la tradición? ¿Es solo la fuerza del hábito? ¿O habrá algo más siniestro? ¿Temor, tal vez? Aunque las personas digan no creo en duendes, están muy conscientes del poder de los duendes. Actúan de muchas maneras. Pueden realmente dirigir directa o indirectamente el comportamiento de los humanos y a nivel más simbólico reflejan el hecho de que existen grupos de fuerzas ambientales y supernaturales que afectan las realizaciones de los hombres en una forma que tal vez ni siquiera comprenden. En el pasado, el comportamiento de la gente era manejado en formas más terrenales también. Y algunos cuentos de hadas tenían poco que ver con la magia. Un inmigrante devuelto, por ejemplo, un esposo o esposa infiel, aún un campesino ebrio, podían culpar a los duendes de su misteriosa desaparición. No se habían desvanecido, se habían perdido en un campo de duendes o los había secuestrado la gente pequeña. En ciertos momentos, los duendes eran una coartada muy conveniente. La mayoría hoy dice que los duendes y las hadas ya no existen. La cristiandad, aseguran, hace mucho borró todo rastro de su existencia y proscribió las creencias paganas que los mantenían vivos. Según algunos, el último duende murió hace más o menos 30 años. Desde entonces, se dice se han ofrecido tantas misas y oraciones por los muertos que Irlanda ha quedado libre de toda superstición. La cristiandad parece finalmente desterró a los duendes. Sin embargo, hace 30 años se dijo exactamente lo mismo, y 30 años antes de eso también. Sin duda, de aquí a 30 años se dirá lo mismo nuevamente. Aún las leyendas, parece, son esquivas. Los duendes y hadas nunca están relacionados con el presente, siempre con el pasado. Sorpresivamente, aún el famoso gnomo llegó tarde a las creencias populares. Como la sirena, este travieso duende llegó a Irlanda ya en tiempos medievales.
Aunque pocos se arriesgarían a admitirlo, el rey de los duendes es poco menos que un pintoresco impostor. Hoy las hadas son superstición, pero deben tener algún origen, de lo contrario no hubieran sobrevivido tanto tiempo. Especialmente habiendo tenido la iglesia tan importante influencia sobre la vida de la población hace 50, 60, 100 años. ¿Por qué la gente religiosa aún rinde tributo a los duendes? Al hacerlo actúan en contra de las enseñanzas de la iglesia como tal. Es posible que la gente pequeña sí exista. A mí no me gustaría comprobarlo insultándolos. ¿Y qué sucede con la leyenda más sugestiva, la esquiva olla de oro? Es solo un mito, desde luego, pero ¿podemos estar seguros? En el siglo XIX, un granjero se arriesgó a tener una vida de mala suerte sembrando patatas en un refugio de duendes en su tierra. Sin embargo, al recoger la cosecha, desenterró una copa de oro sólido incrustada en piedras preciosas. Era el cáliz Ardak, una pieza insustituible de arte religioso del siglo IX que había sido hábilmente escondido en tierras de duendes y hadas para protegerlo contra robo. Durante 10 siglos, la creencia de la gente en los duendes lo mantuvo a salvo. Desde entonces, las cosas ciertamente han cambiado. El albergue original de los duendes está casi destruido, pero el cáliz está exhibido en el Museo Nacional de Irlanda como el tesoro más valioso de la nación. Tal vez, como muchos dicen, la creencia en la gente pequeña nunca fue más que superstición. Pero superstición o no, los duendes mantuvieron el tesoro más preciado de Irlanda a salvo por miles de años. Y aún hoy, muchas personas, crean o no, no están dispuestas a desafiar a los duendes ni a las hadas, ni a ir en contra de los viejos tabúes. Porque el cielo no lo quiera, pero pueden ser ciertos. ¿Ustedes están preparados para correr ese riesgo?